de Estudios de Axiología. Es un foro muy consolidado, han pasado por aquí pues, grandes figuras en los últimos años y parece, hoy he tenido el honor que me han invitado a que presente a mi buen amigo Boris Zimorra. Me gustaría comenzar diciendo tres o dos cosas importantes sobre la figura de Boris Zimorra. Boris Zimorra nace en el año 1944 en plena guerra mundial, ni más ni menos que en Moscú. Sus estudios de ingeniería en la antigua Unión Soviética son muy importantes y después él trabajó hasta pues, prácticamente en el ámbito de la ingeniería y también del periodismo cultural y el periodismo radiofónico en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y en Moscú. Esa es su larga trayectoria allí. Aparte, pues todos tenemos unos antecedentes, todos tenemos unos padres, y su padre fue un gran periodista, el famoso Eusebio Zimorra, también conocido Zimorra, durante la Guerra Civil, el director del Mundo Obrero en España, y que vivió en el exilio hasta que regresa en 1976, que regresa con su hijo, 77, que es Boris, que regresa toda la familia, y aquí comienza de nuevo el gran Zimorra a colaborar. Yo lo conocí en revistas como La Calle, con mi amigo César Alonso de los Ríos y otros muchos, y en otros medios de comunicación. En la obra de Boris Zimorra voy a destacar tres momentos porque es muy importante para conocer la historia de España, para conocer la historia de la nación española. Es muy importante quién fue Zimorra, un hombre que incluso con una obra extraordinaria sobre Dolores Ibarro y la Pasionaria, y también una obra para desmitificar a Dolores Ibarro y la Pasionaria, de un gran español que tuvo un amplio recorrido, un gran trabajo que hizo en Moscú, en la antigua Unión Soviética, sobre todo para divulgar la cultura española. Bueno, de esa primera experiencia, Boris escribió un libro, yo les aconsejo, extraordinario, La voz que venía del frío, en Radio Moscú, sobre su padre, Eusebio Zimorra, entre 1939 y 1977. Aquí este es un libro prologado por un gran amigo mío, y gran amigo también de Boris, fallecido ya, en fin. Cuando hablo de César Alonso de los Ríos, pues me vienen muchos recuerdos, un hombre maravilloso, estupendo, un hombre que en el periodismo cultural español, pues nadie, y en el periodismo político nadie puede pasar de él y de su obra. Está prologado este libro de Boris por César Alonso de los Ríos, y este libro contiene, a mi juicio, tres libros. Es un libro quijotesco, es un libro maravilloso, pero es un libro donde cuenta no solamente la vida de su padre, sino también un hombre, un individuo, un ciudadano, él no es nada sin su nación. Y evidentemente Zimorra siempre defendió la nación española, algo que tendrían que hacérselo mirar algunos partidos hoy de izquierdas, de derechas y medio pensionistas, pues si me permiten decirlo. Entonces, por un lado está la vida de Zimorra, por otro lado está la vida de la nación española y por otro lado está todo un devenir de grandes figuras de la izquierda y de la derecha que aparecen en este libro. Un libro auténticamente quijotesco, a veces es una metanovela, y yo les aconsejo este libro que está publicado en la editorial Ámbito en Valladolid. Un libro maravilloso de Boris Zimorra sobre su padre, y ya les digo, sobre la nación española y sobre la historia de un partido que no han hecho ni sus propios dirigentes la propia historia, que es la historia del Partido Comunista. Posteriormente... Voy a añadir alguna cosa. Como se ha agotado hace muchos años, ahora se va a reeditar por una editorial... magnífico. No me acuerdo el nombre, pero bueno, aparecerá pronto en la venta. Un poco revisado, actualizado, pero prácticamente con los mismos, no sé, títulos. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Sí. Es un libro muy malo, a mi juicio. ¿Qué va a decir el autor? Pero lo importante es lo que diga yo, que me pareció estupendo. Como has dicho, ya digo, bueno, van a decir algo. Bueno, entonces, después Boris escribió en realidad una historia sobre el oro de Moscú. Entonces, dos grandes novelas, dos grandes libros, que están publicados en las ediciones del Orto,
hasta el último Maravedí o las orejas las orejas de oro. Bueno, es una cosa que van a ver los españoles el oro de Moscú cuando yo me vea las orejas, que era un dicho que decía Stalin, o sea, que se robaron el oro. Entonces son dos libros extraordinarios. Y después yo sí les aconsejo, sobre todo en un foro liberal, en un foro de pensamiento, de reflexión sobre qué fue la Unión Soviética, qué es Rusia hoy y qué será el mundo europeo, para entender lo que está pasando hoy, pues les aconsejo un libro extraordinario que solamente Boris Zimorra podía escribir, que es La caída del Imperio Soviético. Es la crónica de un testigo de excepción. Boris, cuando viene a España, después es contratado en una entidad bancaria y empieza una carrera también importante en la antigua Unión Soviética, en Rusia, y él ve, él participa de alguna manera, está observando, es un observador realmente ideal, ¿no? Una persona bilingüe, una persona que se ha educado en la antigua Unión Soviética, en Rusia, para ver el proceso de transición de la caída de la antigua Unión Soviética y un proceso de transición que parece ser que es el único proceso de transición democrático que ha tenido Rusia, junto con una época anterior, antes de la Revolución Soviética. Este libro es fundamental para entender, en mi opinión, lo que está sucediendo actualmente en la invasión de Rusia en Ucrania. Este libro está publicado en Actas, creo que para tener una perspectiva histórica, pero sobre todo para tener una perspectiva política actual de lo que está pasando, es necesario pasar por él. O sea, él estudia aquí, en este libro, es el proceso de desintegración de la Unión Soviética y el rol que desempeña, importantísimo, pues la actual Ucrania, un antiguo Estado federado de la Unión Soviética. Por eso les digo que es capital este libro. Dicho esto, en torno a la obra, en fin, 4 apuntes en torno a la obra de Boris Zimorra, creo que para un foro liberal la visión de Boris es la visión limpia, transparente, es una visión de un hombre libre. Esto es muy importante decirlo aquí, y sobre todo para introducir el título de la conferencia de hoy en este foro liberal, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Para hacernos cargo de esta terrible tragedia, me parece que sería conveniente, para introducirles a ustedes, y yo ya me levanto en esta presentación, que requeriría muchísimo más tiempo porque el personaje lo requiere, le voy a hacer 2 preguntas muy sencillas a modo de introducción. O sea, a modo de introducción que él luego va a desarrollar en su conferencia. Todos los que nos están viendo, todos los que vean esta conferencia, pues que está dedicada pues, básicamente a analizar el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias. Todos estamos pensando en un momento clave, ya desde febrero que comenzó esta guerra, que está condicionando pues la vida de todos los ciudadanos del planeta. Entonces, mi primera pregunta es muy sencilla, es ¿cuál es el origen de esta guerra? Nada más, que luego él desarrollará. ¿Cuál es el origen de esta guerra, querido Boris? Bueno, el origen reside en que el presidente de Rusia, después de Boris Yeltsin, Vladimir Putin, tiene un plan, al principio oculto, pero luego ya lo empieza a realizar. Es recomponer de nuevo el imperio ruso, pero el imperio ruso heredado de los siglos antiguos, de las fronteras de Catarina y de Pedro el Grande, luego heredado por el imperio soviético, que ha caído en 15 pedazos, pues recomponer de nuevo y hacer otro nuevo imperio ruso del siglo XXI. Y eso requería tomar Ucrania. Porque Muchas gracias. Era una pieza fundamental. Ucrania es una pieza fundamental. Segunda pregunta, y yo me levanto ya. ¿Qué consecuencias, cuál es el devenir, cuál es el desenlace de esta guerra? También muy brevemente. Bueno, múltiples, porque yo lo dividiría en 3 partes, muy brevemente. Primero, Ucrania, que ha demostrado
combatir a lo largo ya de más de 8 meses un ejército segundo del mundo y un país muchísimo más grande y potente que es Rusia durante 8 meses, defendiendo su patria, su identidad, etc., ha demostrado que es un Estado, es una nación, lo que Putin siempre les estaba negando. Y yo creo que la consecuencia será que Ucrania entrará en el mundo, en la palestra internacional, como un Estado de verdad, un Estado que ha demostrado que lo es, y ocupará, creo yo, un importante lugar dentro de la Comunidad Europea, dentro de los sistemas democráticos, militares y políticos, entrará en la Comunidad Europea, entrará en la OTAN segura y jugará un papel muy importante. Muchas gracias, querido Boris. Yo ya les dejo con la conferencia, no sin antes decir de las 3 posiciones que hay en Europa hoy, los optimistas, los realistas y aquellos que hacen de la necesidad virtud sobre cuál sea el futuro del mundo después de esta guerra. Creo que la visión de Boris Zimorra será clave añadir a estas 3 visiones. Los realistas, pues esto tiene que acabar y ceder Ucrania cuanto antes y que se queden los rusos con Crimea. 2, los realistas, los realistas, más bien los optimistas. Va a haber una transformación del mundo porque Putin va a caer y se va a hacer democrático. Y luego los otros que nos lo explique nuestro querido Boris. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, yo soy de la segunda versión, pero bueno, vamos a empezar un poco con la propia guerra, para luego llegar al final y a ver qué tiempo nos queda. Mire, hoy se cumple 262 días de la guerra que empezó el 24 de febrero. Y nadie en el mundo, menos algunos muy pocos, pensaban que Ucrania no va a resistir, según las inteligencias internacionales norteamericanas incluidas, no más de 72 horas. Algunos daban un poco más, 5 días, y como mucho, los propios rusos, el ejército y políticos decían que en 2 semanas Ucrania estará ya cogida. Y estamos en el día 262. Cuando entre estos pocos era yo y mi amigo Agapito lo confirmará, que yo en el primer día he dicho que esto no va a pasar, que Ucrania no se va a rendirse y Ucrania va a aguantar. Y nadie lo creía, pero ha demostrado. Bueno, entonces esta guerra en estos 262 días tenía muchas facetas, muchas fases. Y cada uno tenía su dramatismo dentro del dramatismo general de la guerra, que yo creo que un poco voy a desglosar para que la gente vea que era ¿cómo decir? Algunos lo estaban viendo en la tele como serial, y efectivamente es la primera guerra, creo yo, en el mundo que se transmite a diario y todo lo puede ver como serial por la tele, más que nada los rusos, porque ahí se dedican mucho a esto y cada día aparece un nuevo capítulo donde Rusia va ganando, ya está prácticamente acercándose a Kiev, todo durante 262 días, menos el de ayer, Rusia estaba ganando en Ucrania. Para que sepáis cómo es la propaganda y cómo vive el pueblo ruso toda esta guerra, por la tele. Para algunos, afortunadamente. Bueno, pues vamos un poco a las fases. La primera fase fue la que se puede llamar, es una fase de blitzkrieg. Quiero decir, guerra relámpago. Como pensaba Putin, sus generales, etc., incluso, como he dicho ya, algunas inteligencias extranjeras importantes, como Estados Unidos, Inglaterra, etc., que en 72 horas o un poco más va a caer el régimen legítimo de Ucrania, porque la operación que han tramado los rusos consistía en empezar la guerra por todo el frente, desde el norte, oriente, y con un despliegue de las fuerzas especiales aerotransportadas,
afuera de Kiev, a 15-20 kilómetros del centro de la capital, desembarcar esas tropas especiales para rápidamente coger todos los sitios gubernamentales, al propio gobierno, a Zelensky, no sé qué hacer con ellos, matar o llevar a algún sitio. Y las tropas que estaban viniendo desde estos frentes, principalmente una de las tropas que era policía militar, una especie de guardia civil, que era la que estaba la avanzadilla, porque pensaban que una vez cogido Kiev, lo único que tenían que hacer es hacer el régimen de ocupación en el resto del territorio. Y por eso pensaban que en 2 semanas esto estaría establecido. Pero lo importante era coger Kiev al presidente, poner ahí un títere llevado de Moscú y establecer un nuevo régimen, un golpe de Estado. Lo que estaban haciendo algunos de los generales que eran tenientes entonces, por ejemplo en Afganistán y en otros sitios donde querían establecer el régimen de Kremlin. Pero no salió bien, porque los ucranianos seguramente estaban bien avisados por las inteligencias internacionales, por la inteligencia de Estados Unidos, y sabían exactamente la hora y el sitio donde van a desembarcar. Porque llevaban en 10 o 15 aviones. Ah, que está el micrófono apagado, me avisa José Antonio Fernández. Sí, es que se corta la... Gracias, José Antonio. Si es que no. ¿Empezar de nuevo? No, continúa. Está. En varios aviones tenían que haber llegado unos 2.000, 3.000 paracaidistas adiestrados para ello y tenían que aterrizar en un aeropuerto cercano a Kiev, donde la quinta columna, que existía en Ucrania por todos lados, quinta columna, incluso en la propia presidencia había gente que trabajaba para Moscú, todos estaban preparados para ayudarles a desembarcar y seguirlos directamente hasta el gobierno. Pero avisados los ucranianos han hecho ahí una defensa, han derribado varios aviones, con lo cual han caído ya enseguida unos 300, 400 paracaidistas y los que se han podido aterrizar fueron rodeados y aniquilados. Con lo cual, este golpe que tenía que haber dado el ejército ruso fracasó. Y curiosamente, lo que ha pasado es que no tenía otro plan B. Putin estaba tan seguro de que esto va a triunfar, porque todo está cogido, quinta columna funciona, todo está bajo control, pues desembarcan, cogen y se acabó. Y cuando resultó que no, ahí empezó el calvario que dura hasta ahora, porque no tenían plan B. Y yo incluso en un artículo publicado en el diario digital El Imparcial, una semana, no me acuerdo, 2 semanas antes, decía ¿por qué Putin no va a intervenir en Ucrania? ¿Por qué no va a intervenir? Y ponía yo varias razones, una de las cuales era con este ejército que él ha explicado de 150, 180 mil efectivos, no se puede coger un país como Ucrania, con 40 millones de habitantes y con un ejército también que en aquel momento tenían entre unas y otras, no sé, o casi medio millón de más. Pero él pensaba que sí. ¿Por qué? Porque el plan era no ir a la batalla, acampar, que dure ya 260 días, sino hacer esta operación de golpe de Estado. Y como ha fracasado, tenía que ya replantear toda la guerra. Y la guerra relámpago dura menos de un mes, que empezó el 24 de febrero, pero ya a finales de marzo, principios de abril, cuando ven las tropas rusas que la resistencia ucraniana cada vez es más fuerte, porque enseguida empezó a llegar, aunque poca, gota a gota, pero ya la ayuda militar occidental que les estaban suministrando al principio, lo que era más importante es un armamento contra los blindados, contra la infantería que tenía que ir avanzando y llegando aquí por otro lado, que no
podían hacer desde aire por la tierra. Y les mandaron muchos de estos misiles portátiles antitanque, y los ucranianos empezaron a utilizarlos perfectamente adiestrados, casi como una guerra de partisanos, porque como es un misil portátil muy fácil de manejar, lo distribuyeron incluso entre la guardia voluntaria, no solo el ejército. El ejército estaba con su armamento pesado intentando frenar, pero por todos lados estos combatientes voluntarios estaban cada uno tirando un tanque, con lo cual en un mes y pico que duró ya la guerra esta relámpago, los rusos han perdido muchísimo material de guerra y muchas bajas entre los efectivos, porque como no estaban preparados bien, la guerra que llevaban era casi del siglo pasado. Mucho ejército, mucho efectivo, muchas tropas, todos alineados, todos desplegados, y entonces tiene que replantear Putin qué guerra va a hacer ahora, porque ante tantas bajas inesperadas, hasta esta resistencia que él pensaba que era imposible, porque según él y según sus servicios secretos, etcétera, que le servían siempre información muy favorable, que a las tropas rusas ahí van a recibir con manos abiertas, como libertadores del pueblo ucraniano oprimido, con el régimen fascista de Kiev, etcétera, estaba impresionado. Y los generales tuvieron que replantear cómo llevar la guerra. Entonces empieza otra fase que yo la llamaría como la guerra de desgaste. Entonces, suponiendo que Rusia es un país muchísimo más fuerte de recursos, de armamento, de efectivos a movilizar, etc., piensan que en una guerra prolongada, seguramente poco a poco va a ganar Ucrania porque tendrá que rendirse en algún momento. Por mucho que le ayude Occidente, etc., porque Occidente ayuda con armamento, pero nadie ayuda con las tropas, nadie del Occidente viene para combatir. Y empieza esa guerra de desgaste, que aproximadamente dura unos 5 meses. Y en estos 5 meses, las tropas ucranianas, bien manejadas por sus generales, que ya no son generales de la Academia de Moscú, sino que han aprendido de las academias ya occidentales, etc., llevan otra guerra, la guerra moderna. Y los rusos siguen con su guerra, lo que estaba yo hablando, de mandar tropas, más tropas, más tropas. Y el ejército ucraniano, con el armamento cada vez más sofisticado y más destructivo, sigue machacando al ejército ruso de tal manera que en estos 5 meses el ejército ruso pierde casi 30 o 40% de todo el ejército que ha entrado 24 de febrero. Pero, claro, avanza la máquina. Cada día cogen 2-3 kilómetros más, no sé, y durante pues, estos 5 meses de esta guerra de desgaste, cogen ya casi, bueno, junto con lo que han tenido antes, después de la intervención de 2014 en Ucrania y parte de Donbass, ya tienen 20% del territorio ucraniano ocupado. Y piensan seguirlo, pues, porque Putin piensa que tiene recursos inagotables y que puede seguir, incluso en algún sitio, no me acuerdo dónde, ha dicho, y esto ha salido, que está dispuesto a quedarse ahí 2-3 años en esta guerra. Será reelegido en 2004 hasta 2 años. Calcularon que hasta el año 2005 podrían seguir con esta guerra y Ucrania no va a aguantar. 2025. 2005. Perdón, 2005. Ah, no. 2025. 2025. Es que... Vale. ¿Y qué pasa? De repente, el 6 de septiembre, si no me equivoco,
Ucrania, que ya ha aprendido cómo mejor combatir a este ejército, a este mastodonte que no sabe moverse bien, etc., acumulando el armamento que sigue llegando cada vez más y más del occidente, y las tropas ucranianas tienen una movilidad, están en su propio territorio y saben por dónde y cómo, empieza a hacer trampas al ejército, a los grupos concentrados de las tropas rusas, cercarlas y machacar. Y el día 6 de septiembre empieza una famosa ofensiva, primera en toda esta guerra de Ucrania, en la región de Kharkov. Y toma por sorpresa a las tropas rusas de tal manera que rompen el frente y adentran hasta 50 kilómetros. Y el resultado que ahí detrás no había más combatientes rusos. Quiero decir que este ejército con que ha entrado, hemos hablado 180, 150 mil personas, no era suficiente para mantener esta línea de frente que ahora está a 1200 kilómetros. Y esta rotura de la frente y este avance ucraniano impresiona otra vez a Putin y sus comandantes. Entonces ya ven que esta guerra de desgaste que querían llevar hasta el año 2025 o 2024, lo que sea, ya la balanza empieza cada vez más a moverse a favor de Ucrania. ¿Por qué? Porque el desgaste de Rusia es tan superior al desgaste de Ucrania, que sigue siendo más y más efectivo armamento, etc., mientras Rusia va gastando todo lo que tiene y no tiene más recursos desde fuera. Y como han empezado una guerra con una alegría tremenda, machacando con su armamento misiles y proyectiles, había un dato, en un día podían lanzar contra Ucrania 70.000 proyectiles, en un día. Claro, a este ritmo, a 5 meses, todas las despensas que tenían estaban agotando, porque tampoco estaban pensando en su día y preparándose para una guerra como esta. La única guerra que he hablado ya era prevista una guerra relámpago, nada más. No necesitaba descargar todo el armamento. Y ahora, en este momento, ya empiezan a sacar de la naftalina de los depósitos que estaban aguardando el armamento que se quedaba de la Unión Soviética. Tanques, no sé qué, que estaban, de 3 tanques se podía hacer uno, porque estaban en un mal estado todo esto. Total. Entonces, esto cuando ha visto Putin, bueno, tenía sus informes, por mucho que le mentían los militares, porque la verdad hay que decir que durante todos esos años, 22 años que está Putin en el poder, estaban gastando bastante dinero para modernizar el ejército suyo. No es que lo dejaran ahí, nunca pensaban más de combatir con... No, estaban dedicados bastante dinero para todo esto. Pero, como es un país, es un régimen corrupto desde abajo hasta arriba, la gran parte de este dinero iba no para modernizar el ejército, no para avanzar a la industria para que produzca armamento más sofisticado, etc. No, iba en gran parte para el gasto al personal, más que nada a los mandos, a construir sus chalets alrededor de Moscú, que costaban algunos millones, 2 millones de dólares, y muy pocas cosas se dejaban ya para la industria, para la producción efectiva del armamento. Esto resultó ¿cómo decirte?, el gran problema del ejército ruso actual, que no tiene armamento suficiente, ni sofisticado, ni menos sofisticado. Entonces, la idea de Putin es buscar un apoyo a los pocos amigos que le han quedado, porque sabemos que el mundo occidental, gracias a Dios, casi, siempre digo casi, unánimemente, se ha volcado para ayudar a Ucrania, estar con ella, etc. Entonces,
se celebra el 15 de septiembre. Fíjate, septiembre era un mes casi crucial. 6 de septiembre empieza el avance y rompen el frente en Kharkov. Y el 15 de septiembre se celebra en maravillosa ciudad de Maripol. no, en Uzbekistán. No. Es que, bueno, da igual, luego ya la recordaré. ¿Tashkent? No, otra, Samarcanda. Samarcanda. En Samarcanda se celebra una reunión anual o de turno de este bloque defensivo que tiene por el nombre de Acuerdo de Defensa Mutua de Shanghai, donde entran muchos países asiáticos, entre ellos varias ex-repúblicas asiáticas soviéticas. Y ahí está invitado el presidente de China, Xi Jinping, primer ministro de India y otros personajes importantes, Erdogan, presidente de Turquía, que es un bloque asiático orientado un poco a enfrentarse con el mundo occidental, bueno, entre paréntesis. Y Putin va ahí y quiere pedir a su amigo chino, con quien se ha visto en febrero de 2022 en las Olimpiadas de China, por lo visto comentándole que pensaba, bueno, entrar en Ucrania y cogerlo, etc., y dar ejemplo al mundo y para que el chino podía hacer lo mismo con Taiwán. Y el presidente chino entonces pues estaba diciendo, y se daba a entender que con Rusia hay un acuerdo estratégico, sin puntualizar. Entonces, ahora va ahí, en septiembre, para preguntar, pedir a él que, bueno, ahora hay que ayudar porque yo estoy teniendo problemas con armamento, con, bueno, aparte de apoyo político que tampoco China se ha lanzado mucho a demostrar, más que nada pedirle ayuda económica y militar. Y se choca y con sorpresa, no solo China, sino cuando viene ahí está fríamente recibido por todos, incluso por las ex-repúblicas, algunos presidentes de ex-repúblicas soviéticas, las que todavía dependen mucho, bastante de Kremlin, le estaban recibiendo con una frialdad tremenda. Algunos han permitido el lujo venir a su entrevista bilateral con un retraso de 10-20 minutos, cosa posible, según el protocolo anterior, cuando Putin iba a algún sitio. A Putin estaba obligando a esperar a la reina cuando fue a Inglaterra y fue invitado por la reina y vino con 20 minutos de retraso y la reina tenía que esperar. Ahora el Putin choca con que nadie le espera, él tiene que esperar. Bueno, entonces no es que China le quiera apoyar o llegue algo, sino todo lo contrario, le dice y comenta abiertamente que tiene que terminar esta guerra cuanto antes. Y el primer ministro indio dice lo mismo, y todos los demás lo mismo. Entonces, vuelve a Moscú con una sorpresa tremenda, humillado, sin saber, cabreado, blasfemiando, sin saber lo que puede hacer. Pero claro, la indicación del presidente chino es clarísima, hay que terminar la guerra. Y creo yo, y bueno, los datos y la crónica lo demuestran, a partir de este momento empieza cambio de rumbo. Ahora Putin ve que no puede seguir con la guerra del desgaste, porque no va a tener el apoyo chino. Y hay que cambiar las tuercas. ¿Cuál? ¿Cómo? Bueno, como dice el camarada Xi, pues intentar terminar la guerra. Pero ¿cómo la vas a terminar? Si todo lo contrario, Ucrania está avanzando, ahora ya hay contraataques continuos
y cómo hacerlo. Entonces hace como siempre lo hacía, como farolero, trampista. Dice, ahora voy a decir a todo el mundo, y hace el plan trampa. ¿Por qué digo? Porque lo demuestran los hechos. El día 16 de septiembre vuelve a Moscú, 16 y parte del 17, con sus generales y con todos los cercanos a él, montan un plan, no sabemos cuál exactamente, luego ya sabremos cuál era el plan por las consecuencias. Y el día 18, su lugarteniente, la persona que más próxima a él, del servicio secreto de toda la vida, y es ahora el secretario de la Secretaría de la Seguridad del Estado, etc. Una tercera persona en el ranking del gobierno. El señor Patrushev va a China. Está ahí un día, por lo visto, enseñando a los chinos el plan que han preparado. No sabemos qué plan. Y vuelve, y el día 18, 20 ya sabemos cuál es el plan. El plan es el siguiente. Vamos a subir las apuestas. Ahora el plan es, por eso esta fase de la guerra yo la llamo un poco el plan de chantaje máximo a todo el mundo. Y el plan es, ¿cuál es? Dice, bueno, ahora, el día 19 y 20 de septiembre declara la movilización. Entonces, ahora vais a ver. Ahora vais de verdad, si piensa que yo voy aquí a no poder resistir a este avance de los ucranianos, no, vais a ver ahora a Putin de verdad. Ahora, movilización, primero, farol. Segundo, muy rápidamente celebrar los referéndums en los territorios ya ocupados antes de que Ucrania empiece a liberarlos, para tener fijados ya estas fronteras ahora mismo, hasta que no ha perdido mucho más, y para que luego pueda negociar el paz que él pretende forzar ahora, y tendría en todas las fronteras de Rusia llegadas a esta línea de frente. Y tercero, reconocer a estos territorios como parte de Rusia. Y esto hace en 10 días todo. Perdona la palabra, no voy a pronunciarla, para chantajear primero a Ucrania, para que el pueblo vea que esto va más en serio que todavía, porque la movilización de 300.000 efectivos, que es doble de con que él ha entrado en Ucrania, y salió luego enseguida que esta cláusula de la movilización, que el decreto era cláusula secreta porque ahí no se determinaba cuántos efectivos y reclutas van a movilizar, decía el ministro de Defensa 300.000. Pero luego han soltado ellos mismos la cláusula que hablaba hasta 1 millón y pico. Bueno, con esto, mira, hasta valientes ucranianos que han sabido movilizar, hay que decirlo la verdad, entre todas las fuerzas que tienen, casi 700.000, pero ante 1.200.000, 1.500.000, y como este tiene agotado aproximadamente sus recursos, tienen 25 millones de personas en Rusia que pueden ser reclutados hoy día. Eso para chantajear a Ucrania, para que le caiga la moral a todo. Y más que nada al mundo occidental. ¿Por qué? Porque la clave es que si ahora son territorios de Rusia y Ucrania va a seguir avanzando y coger territorios, eso quiere decir que ellos son capaces de utilizar ya el armamento nuclear. Eso permite la Constitución rusa.
cuando el territorio ruso está atacado, no sé qué, ¿no? Pueden utilizar el armamento nuclear. Y con esto quiere chantajear a Occidente que si no queréis la guerra mundial nuclear y el mundo occidental no lo quiere, pues hay que buscar la paz, hay que obligar a Ucrania a sentarse a negociar, porque si no vamos a ir a la guerra nuclear. Y este chantaje, en cierto modo, no tiene la cabida, porque ya el mundo occidental ya ha visto que con este tipejo hay que tener, vamos, más postura firme que no. Pero, de todas formas, ante la opinión pública en cada país occidental, en Estados Unidos, además, Estados Unidos estaban en plena temporada electoral, y en otros países otras cosas. Quiere decir, algo, el impacto de poder mañana tener que contestar a Rusia que utiliza armamento táctico nuclear, algo les ha asustado. Y están un poco asustados hasta ahora, aunque luego ya han declarado el presidente Biden, sus ministros y toda la OTAN, de que la respuesta será masiva con armamento convencional, pero van a aplastar al ejército ruso, la flota, no sé, bueno, que no piensa hacer, pero algo se agrava. Y como tampoco consigue con todo esto que las tropas ucranianas sigan avanzando, y el farol de utilizar el armamento nuclear pues todavía no lo ha hecho, porque tenía que haber hecho ya, porque ayer ha caído la ciudad más importante de todo lo que ha conquistado Rusia en toda esa guerra, la ciudad de Jersón. La clave de la frente de Jersón, la clave de todo lo que ellos han ocupado en el sur de Ucrania, para tener un pasillo por tierra con Crimea, porque tienen solo dos pasillos con Crimea, este que han cogido y el otro que era a través del puente. Pero el puente ya estaba atacado y funcionando a medio gas, y el único pasillo para mantener Crimea abastecida, etc., es esto, y está perdiendo. Y no ha utilizado armamento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pasamos a otra fase de esta guerra, otra vez típica del señor Putin, otra vez la trampa. Es empezar, y yo lo llamo esta fase, la guerra del terrorismo del Estado. Empiezan a bombardear a todas las infraestructuras civiles en Ucrania, destruir centros de electricidad, de agua, suministro de agua, toda la infraestructura para dejar a Ucrania para el invierno que aproxima, sin luz, sin calor, etc., para crear casi caos. Y que mucha gente tendría que marcharse otra vez de Ucrania, que ya 8 millones han salido de Ucrania, pero con esto podrían salir muchos más. Y esa avalancha de refugiados que va a Europa Occidental crea un problema también en Europa. Es también otra de las armas que utiliza, la migración. Y por otro lado, el chantaje al mundo occidental es crear problemas energéticos, también para el invierno, con todos los recortes de suministro de gas y de petróleo, etc., para crear también el malestar dentro de la población en los países occidentales, para que empiece a forzar a sus gobiernos a buscar la paz cuanto antes. Entonces, lo que está buscando tremendamente, utilizando todas las trampas y faroles, Putin, es llegar a un acuerdo. Porque ya sabe que sin China y sin otros países que le puedan ayudar, Corea del Norte, no puede seguir esta guerra. Y bueno, estamos en esta fase, y
todavía pretende que de alguna manera este chantaje de guerra nuclear, malestar en Occidente, casi empieza a surgir la crisis económica, quiere decir, todavía tiene esperanza de que algo puede cambiar. Y quiere ahora ganar el tiempo para parar a los ucranianos antes del invierno, para él pasar el invierno en estas líneas del frente fijas, intentar recomponer con otras movilizaciones el ejército, sacar más armamento de donde puede, porque Corea del Norte ya puede suministrar proyectiles, etcétera, que en su momento la propia Rusia les han proporcionado y han enseñado cómo fabricarlo. Aparece otro personaje en esta palestra internacional, que es Irán. Irán, que suministra drones, que nadie conocía de esto, no sabe nada. Drones que empiezan a hacer pupa y daños al ejército ucraniano, que de alguna manera ha parado esta ofensiva anterior, que tenían marchas mucho más forzadas. Y piensa que después, en abril, en primavera, va a replantear otra guerra que ya, corrigiendo todos los errores que han tenido, ¿no?, seguir intentando de hacer lo que han pensado desde el primer momento. Y bueno, y en esta fase estamos. Ya te quedan 5 minutos. Vale. En esta fase estamos, y aquí lo fundamental es una cosa. El ejército ucraniano puede ganar esta guerra ya, hasta finales del año, siempre y cuando tiene suficiente armamento, no para defensa, como han tenido hasta ahora, sino armamento que les permite a contraatacar. Necesitan misiles, artillería a largo alcance, y todo esto, lo que hasta ahora ni Estados Unidos, ningún país de la OTAN les han suministrado. ¿Cuál es el problema? El problema sigue en pie. No es que tienen mucho miedo ya de la guerra nuclear, eso ya menos, porque era farol y han descubierto. Lo que tienen miedo es qué será de Rusia si Ucrania gana esta guerra de verdad. Y este problema para Estados Unidos y para su presidente es principal, porque también dentro del régimen de Putin en este tiempo, y cada vez más, se ve produciendo que está desquebrajando poco a poco. Ya hay tremendas fricciones dentro del propio ejército, están acusando unos a otros del mal de la guerra que están llevando. La policía secreta a los militares, a la policía secreta que está dando información falsa. Aparecen unos ejércitos privados dirigidos por algunos muy próximos a Putin, que también critican al ejército oficial. Los oligarcas del régimen anterior, más que del nuevo, pero empiezan ya directamente a criticar la guerra, y algunos incluso renunciar a la ciudadanía rusa y pasarse al occidente. Quiere decir, el régimen, bajo el mal llevado a la guerra de Ucrania, empieza poco a poco. No es que ahora van a levantarse, no es que mañana pueden irse contra Putin, no. Pero si, como estoy hablando, Ucrania hasta el final de año gana de verdad la guerra, llega a la frontera con Rusia y empezará con Crimea, en este momento el régimen se va a caer. ¿Y qué va a pasar? Todos los Estados Unidos están suministrando este armamento gota a gota, viendo cómo se avanza la guerra, intentando controlar y, como se dice, desmantelar el régimen con menos daños y problemas posibles, porque estaban en su momento pasando por lo mismo cuando desquebrajó la Unión Soviética en 15 repúblicas, y cuando el presidente Boris Yeltsin llama desde Bielorrusia, donde han firmado entre 3 países, Ucrania, Bielorrusia y Rusia,
firmaron un acuerdo de disolución de la Unión Soviética, llamaron primero a Bush y luego a Gorbachev, diciendo que hemos acabado con la Unión Soviética. Se asustó camarada Bush, porque enseguida pensó qué va a hacer de este país con armamento nuclear, etcétera, que se va a ir ahora cada uno por su lado. Bueno, han superado aquel problema porque tenían a Boris Yeltsin y al señor Gorbachev gente responsable, gente de fiar y gente capaces de una envergadura política no incomparable con este enano del Kremlin, ¿no? Pero ahora ya no tienen estos personajes, no hay ninguno dentro del régimen. Putin ha eliminado toda la oposición que podía hacer alguna sombra a él y ahora no hay ninguno, entonces hay que crearlo. Entonces yo creo que últimamente tengo algunas noticias de mis amigos de Estados Unidos, también de Moscú, que parece que existe un plan que está presentado ya a Putin y también a Ucrania, un plan intermedio que puede favorecer tanto a Ucrania como de alguna manera al régimen de Putin, no a Putin, sino al régimen de momento. Porque es que si Putin, por ejemplo, muere o le matan, etc., con él cae el régimen. ¿Y con quién se puede negociar entonces Estados Unidos, el mundo occidental? ¿Con quién negociar? Porque él de momento es el legítimo representante de Rusia, que no hay ninguno. Entonces debe haber algo intermedio, que Putin se vaya, y en lugar de él aparezca otro hombre o una junta, etcétera, pero legítima, con la que él se podría ya llevar las negociaciones de cómo acabar esta guerra y cómo firmar la paz con Ucrania. Y ahí, en estos puntos de este plan, están cosas muy favorables para Ucrania, que las tropas rusas se van a salir hasta 23 o 4 de febrero, o incluso hasta las fronteras del año 1991, cuando fue la separación de Ucrania de la Unión Soviética. Y la Crimea, que es una pieza mucho más complicada, dejarla, que no pertenezca de momento ni a Rusia ni a Ucrania, para 7 años, para negociar su estatuto, durante 7 años. Y durante 7 años, Ucrania garantiza que no va a entrar en la OTAN. Eso para favorecer un poco a la parte rusa, porque algo tiene que dar a los rusos para firmar este acuerdo. No el acuerdo, sino para que Putin diga que se va, que bueno, no está, que le garanticen sus propios su seguridad y que los que van a ir a negociando luego legítimamente era esa junta o señor Patrushev o lo que sea, y tener este periodo intermedio donde ya Estados Unidos empezarán ya a tomar riendas en el asunto con los que van a representar a Rusia y luego ir obligándoles a muchas cosas, entre ellas a cambio de ir aflojando las sanciones económicas que están estrangulando la economía. Entonces, seguramente que van a pedir, primero, aparte de dejar y firmar la paz, legalizar los partidos, hacer de Rusia un país camino de la democracia, como fue en la época de Boris Yeltsin y de Gorbachev. No sé cuándo, en un año o 2 años, celebrar las elecciones al Parlamento, para eliminar este Parlamento que ha tomado todas las decisiones criminales de Putin, y ir creando el cultivo de que Rusia puede salir de este bache totalitario que ha caído durante 22 años del gobierno de... Yo creo que no es un plan muy malo, y si me están ya soplando algunos y otros, algo se va moviendo. Entonces esta guerra, curiosamente, puede terminar muy rápidamente, incluso antes de terminar el año, porque se ve perfectamente que Putin ya dentro de su propia cúpula no tiene el prestigio y poder lo que estaba teniendo, está aislado totalmente del mundo occidental y, más que nada, entre los pocos amigos que tiene, todos los regímenes más
más malos del mundo, con los cuales tampoco puede ir mucho más a no sé dónde. Y yo creo que con esto, yo creo personalmente y deseo que Rusia tenga esta posibilidad de salida de este bache tremendo, pero más que nada el mundo se libere de un país que es primera vez en la historia, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que un país que tiene armamento nuclear, un país tan grande que jugaba siempre un papel importante en la palestra internacional, se atreve a chantajear al mundo con emplear las armas atómicas. Ni China se lo ha permitido nunca. Nadie. Y este régimen no puede existir mucho tiempo. Ahora, el problema es, como estoy diciendo, Estados Unidos, OTAN, y todo lo que occidental, cómo desmantelarlo para que no se produzca el mal peor. Y en esto creo yo que en esta esperanza y en este un poco tono más positivo y esperanzador, pues termino la intervención, porque todavía hay muchas cosas, se puede comentar si hay preguntas o algo. Una pregunta, ¿y las tropas que hay rusas en Moldavia, que tienen ahí cerca de Odessa, y, vamos, para atacar Odessa y todas esas cosas? Pues vamos a ver. Las tropas que tiene Rusia no es Moldavia, es la parte de Moldavia, aquí se llama Trinistria, es la franja del río Dniester, que cuando se descalabraba la Unión Soviética, Moldavia, que era la república dentro de la Unión Soviética, se separó y primero que empezaron a hacer Moldavia, como muchas repúblicas exsoviéticas, es pasar a establecer primero su lengua, sus costumbres propias de la etnia, porque Moldavia tenía una lengua parecida a la romana, que es romana, pero se escribía con cirílico. ¿Por qué? Porque era parte de Rusia. Entonces, esta parte más fronteriza con Rusia tenía mucha población rusa, mucho más que otras partes. Lo mismo que en Ucrania, estas partes de Crimea, Donbass, tenían una población mucho más de los rusos, hablamos étnicos, que otra Ucrania. Entonces ellos se sublevaron contra las autoridades de la Moldavia nacionalista, y como las tropas rusas en aquel momento, soviéticas, estaban estacionados en puntos estratégicos contra el occidente, la franja esa de Dniester era uno de los puntos donde estaba situado el ejército. Y ahí se quedó. Y como ya ellos han proclamado la República Independiente de Dniester, el Kremlin, con Gorbachev entonces todavía, les ha apoyado de cierta manera. Y el ejército ruso estaba ahí como garante de que Moldavia no va a atacar y intentar de coger esta parte del Dniester. Entonces, son tropas un poco, como decirte, son tropas muy poco operativas. Es como tropas de la ONU para garantizar la frontera entre Moldavia y esta república autoproclamada hasta que no se resuelve definitivamente la suerte. Atacar no puede nada. Y luego, el que sí puede atacar, y todavía esto puede ocurrir mientras el acuerdo de la paz se está tramitando, o lo que Putin otra vez vuelve en su locura y trampista y empezaría a crear otro farol, es dejar a que Bielorrusia entre directamente en la guerra y ataca ya a Ucrania prácticamente desde el norte, donde está menos protegida, avanzando hacia Kiev y crear otro frente, ayudando a los soldados rusos que luchan ahora ahí en otros frentes, incluso en el de Gerson. Puede ocurrir, pero según las fuentes ucranianas, que tengo también ahí ciertos amigos, gente que sabe la situación, esto está muy controlado porque es un territorio, es completamente distinto el territorio colindante de Bielorrusia con Ucrania que otros, que en el sur.
que es muy plano, que no hay mucho bosque donde esconderse las tropas. Quiere decir que si empiezan a atacar, la artillería que sí tiene el ejército ucraniano, que no tiene una artillería a 120, 200 kilómetros, como pedía para atacar objetivos en Crimea, pero atacar objetivos a la distancia de Bielorrusia sí lo tiene. Y que no podrán, como los rusos que vienen a entrar, no podrán y van a recibir muchas bajas y la guerra no se va a cambiar. Pero bueno, esperemos que no. Entonces, ahora la cuestión es esta, de que si tardarán con este plan, el ejército ucraniano tendría que ir avanzando y cortar este pasillo terrestre que tiene ahora con Crimea y tendrá que humillarse, pedirse, no sé qué, a Estados Unidos que les dejen proporcionar el armamento que les permita hacer esto. Porque si no, si dejan a Rusia 3-4 meses de pausa, de descanso, etc., esta guerra va a empezar de nuevo dentro de medio año. Y vamos a tener los mismos problemas, pero más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Boris. No te despedimos, sino que decimos que sigas investigando y que publiques el libro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo esta guerra ha replanteado pues, todos los problemas mundiales. Hemos asistido a una, te felicito, a una magnífica conferencia. Yo decía en la presentación que había que Europa estaba fraccionada, estaba fragmentada, estaba dividida en tres posiciones. La posición realista, la posición optimista y la posición revisionista. Y aquí hemos tenido ocasión de que tú esas tres posiciones las hayas criticado con tu propia posición. ¿Cuál es la posición realista? Muy sencilla. Que Rusia no gane, que Ucrania no pierda y que la guerra no se extienda. ¿Cuál, en esa posición, el límite de Ucrania es Crimea? Lo ha dejado clarísimamente la exposición de Boris. Posición optimista. Pues muy sencillo. Victoria de Ucrania y caída de Putin. No hay que detener a Rusia, sino derrotarla. También ha matizado Boris esa posición. Y la tercera es la posición revisionista, que en buena medida esa reunión de Samarcanda la puso en evidencia, que es: esta no es una guerra de Putin, sino una contienda entre rusos y debe de desaparecer la Federación Rusa. Y aquí militan buena parte de los países que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética. Yo creo que estas tres visiones, a todas ellas, Boris le ha puesto matizaciones e incluso ha dado su solución. Espero que esta conferencia sea estudiada no solamente por los que nos están viendo, sino los muchos que verán esta maravillosa conferencia. Enhorabuena, y también enhorabuena al Foro Liberal por haberte invitado a dar esta maravillosa conferencia, y también dar las gracias al Ateneo Jurilense por habernos prestado sus instalaciones. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y que sirva la conferencia. Pues nada, muchas gracias también en nombre del Ateneo Jurilense, que ahora quiere hacerte también un obsequio como recuerdo de tu primera estancia aquí, y esperemos que sean muchas más. Vale. Bueno, ya habéis hecho todo el resumen. Muchas gracias. Nada. Yo había pensado en otros tiempos también, ¿por qué si Rusia está jugando todos los deportes con Europa, por qué no entra en la Unión Europea? ¿Por qué no entra en la OTAN? ¿Por qué no? Eso en otros tiempos. Cosas de estas que podrían haber ocurrido. Yo le aconsejaría que lea usted este libro, La caída del Imperio Soviético, que todas esas preguntas están resueltas ahí hace 10 años. Y luego la preocupación... Porque no han querido entrar. Ya lo sé. De hecho, cuando yo estuve allí me dijeron que entre Europa en nosotros, que somos más grandes y mayores. Bueno, yo le voy a decir una cosa, aunque parezca... Soy trampista. No en el palabra del tramposo. No, de Trump. De Trump. Que es muy criticado siempre, y sí, Trump tenía una idea de hacer. ¿Por qué dice amigo de Putin? Trump siempre no era amigo de Putin. ¿Qué puede unir a Trump con Putin? El comercio. Sí, bueno, pero bueno, tampoco. Y entonces, él sí le intentaba dar a Putin un poco más de peso a nivel internacional,
con su apoyo, porque era tan grande como Putin, de altura y de peso, y este era un enanito. Entonces quería acercar a Rusia hacia Europa Occidental y Estados Unidos contra China. Esto fue la idea de Trump. Y contra esa idea del globalismo. Claro. Era Trump, nadie más. Nadie más. Por eso le defenestraron todo lo que han pedido, lo han criticado y siguen machacándolo. De hecho, no tuvo ninguna guerra Trump. Fue el único presidente americano sin guerra. Exacto. Exacto, muy bien, efectivamente. Y Absolutamente. no declaró la guerra. Absolutamente. No declaró absolutamente. la guerra a China con el virus Exactamente. porque no quiso firmar el tratado Exacto. comercial y dijo, voy a correr a Europa, y ahí viene el virus. Efectivamente. De infectar los ríos Efectivamente. y de infectar la naturaleza china. Exactamente. Gracias. Y fue Trump que despertó a la OTAN, que ahora la OTAN, fíjense, si no hubiera la OTAN en 2 años o 3 años, cuando él reclamó a la OTAN que tiene que gastar un poco más y armarse un poco más, porque en el mundo todavía hay peligros y no pueden depender siempre de Estados Unidos y luego criticar a Estados Unidos. Pues también era él. Y ahora Ucrania ha despertado más a la OTAN, a Europa, porque 3 segundos más. Mi propia teoría, no que entra aquí en la conferencia. Todo esto que, por ejemplo, Estados Unidos oficialmente estaban hablando antes de que empezara la guerra, dando fechas y todo lo que quieres, que Ucrania no va a poder a resistir y caerá en 72 horas. Y ha ofrecido a Zelensky un avión y el cobijo donde él quisiera, pues o los servicios secretos de Estados Unidos es una mierda, O porque hasta yo, sin ser de servicios secretos de nadie, sabía lo que es el ejército ruso. Yo sabía perfectamente cómo era, toda esa corrupción, todo es fantoche, nada. Y te comentaba muchas veces. Si yo lo sabía, ¿cómo no lo sabía el secreto? Claro. Sí, ¿cómo lo vas a ver? Y además luego repetido por Sí. una de las mejores que el servicio británico, la Mi-6. ¿Cómo es posible? Bueno, pues... No, pero termino. Ah, perdón. Termino. Yo creo que era una trampa para que lo cree de verdad Putin, Sí. y coincidía con sus propios servicios secretos, le estaba diciendo lo mismo. Sí, que coincidían los servicios secretos norteamericanos y los rusos estaban con... Pues me lo vas a decir, Claro. Lo engañaron para decir, entre usted aquí. Entre usted aquí. Claro. Y cuando entre, demuestre al mundo entero cómo es usted su ejército de su país. Y Rusia. Y Putin ha demostrado lo que es. Lo que es. Y asustó a todo el mundo. Claro. Ahora, nunca el mundo puede tener algo con Rusia como es. Ni jugar el fútbol, ni hockey, nada. Hay personas muy serias que dicen que Rusia ya ha desaparecido. Claro, prácticamente. Bueno, Muy bien. Muchas gracias. Nada, encantado. encantado.